Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué gozo en esta mañana. Les deseamos a todos un feliz y bendecido año 2022 y les rogamos al Señor que este sea un año que Él nos conceda para nosotros conocer más su gracia, su misericordia y su bondad en nuestras vidas. Queremos tener un tiempo para adorar al Señor, comenzar el año priorizando lo que es sumamente importante para nosotros y es acercarnos como la iglesia, reunirnos juntos y adorar juntos el nombre del Señor. Y quisiera ir a la escritura en esta mañana, amados hermanos, al Salmo 46. Salmo 46. Mientras buscamos la escritura, déjenme reafirmarle, ustedes me están viendo, pero gracias a Dios estamos muy bien. Hemos pasado ya nuestro tiempo de aislamiento y por la gracia de Dios yo y todos los que estamos en casa estamos recuperados muy bien. Así que el Señor ha sido bueno con nosotros, pero también oramos por cada hermano que ha tenido que enfrentar en este tiempo esta situación para que Dios continúe ayudándoles en medio de su proceso. Leemos la escritura, Salmo 46, es un salmo importante para nosotros como iglesia del Señor. Dice así la escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, amados, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Señor, nosotros queremos acercarnos a ti con mucha humildad, Señor, a pedirte que tú en este año, Señor, al cual nos avecinamos, apenas estamos en su segundo día, tú nos des la gracia a nosotros, para nosotros caminar firmes con la misma esperanza que el salmista, sabiendo que tú eres nuestro pronto auxilio, que nuestro amparo y refugio eres tú. Señor, aunque la tierra tiemble, aunque bramen las aguas, aunque quizás parezca, oh Dios, que esta situación o otras situaciones se complican, ayúdanos a nosotros descansar en ti, para maravillarnos ante tu poder, tu misericordia y tu gran bondad hacia nosotros. Señor, ayúdanos a caminar cada día de este año con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, entendiendo, oh Dios, que solo en ti, Señor, está la esperanza que necesitamos y solo en ti tenemos un refugio seguro en el tiempo de tribulación. También ayúdanos a que cada gozo y alegría que tú nos concedas en este año, nosotros podamos recordar que todo proviene de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos, decimos juntos, amén. Amados, nos preparamos para cantar juntos al Señor. Así que ahí donde usted está, elevemos nuestras voces, nuestras manos, elevemos adoración al único que la merece por los siglos de los siglos, a nuestro
Señor. Soberano y justo, como
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está.
Muy buenos días, hermanos, y damos gracias al Señor porque podemos de manera virtual reunirnos nuevamente en su presencia. Hoy es el 2 de enero del 2022 y quiero comenzar dando gracias a Dios porque hoy celebramos el cumpleaños de Javes. Así que les invito a que nos ayuden a orar por él. Allá en Polonia sabemos que él está viendo el servicio. Y mañana Luz cumpleaños. Y si no lo digo, se me va a poner triste. Nada, hoy continuamos nuestra serie de Job. Hoy estamos en Job 26 y 27. Y recordamos que estamos bajo el tema ¿cómo respondemos ante el sufrimiento? Hoy vamos a estar hablando, Pastor Josué va a estar hablando de lo que debemos priorizar cuando enfrentamos momentos difíciles. Así que estemos pendientes a la palabra. Sabemos que tenemos otros hermanos. Algunos nos están viendo por YouTube, otros por Facebook. Y si usted desea el link para compartirlo con alguien de su familia, no dude en solicitarlo. Este próximo martes 4 de enero, las damas se van a estar reuniendo a las 7:30 de manera virtual. Se les va a estar haciendo llegar el link el mismo martes. Y el miércoles, los hombres nos estaremos reuniendo miércoles 5 de enero por Zoom. Así que vamos a estar haciéndole llegar también ese link. El viernes 7 de enero nos estaremos reuniendo por Zoom. El jueves celebramos Días de Reyes, así que felicidades a todos. El viernes 7 de enero vamos a estar virtualmente, nos vamos a estar reuniendo por Zoom como lo hicimos al principio de la pandemia y vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor. Y el próximo domingo 9 de enero, con el favor del Señor, volvemos a casa. Ya hemos tomado todas las medidas necesarias y se les va a estar informando cuál va a ser el protocolo que se va a estar siguiendo, pero ya el próximo domingo 9 de enero del 2022 vamos a estar celebrando juntos nuevamente el servicio presencial, así que le esperamos a todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y por favor, acompáñenos a orar por la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, junto con mis hermanos te queremos adorar, te queremos bendecir, Señor. Te queremos exaltar, Señor amado. Gracias porque en el momento de dificultad, Señor, tú has enseñado a nuestras vidas a ponerte como prioridad a ti, al Evangelio, a tu verdad. Yo te pido, Señor amado, que tú utilices a Pastor Josué en esta mañana. Oh Padre Santo, y que esta palabra que ha de ser impartida, Señor, sea de beneficio a nuestras vidas, Señor, y nos acerquen más a ti. Te pedimos, Señor, por cada una de las vidas que ha estado enferma, Señor. Te pedimos que tú, Señor amado, seas impartiendo salud, que traigas paz a nuestros corazones y la convicción, Señor, de que eres tú quien reina sobre las naciones. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amado, hemos estado en este tiempo hablando sobre cómo nosotros respondemos al sufrimiento. Y hoy queremos considerar Job capítulo 27 y capítulo 28. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros ha tomado un tiempo en estas últimas semanas para pensar en cuáles deben ser nuestras resoluciones hacia este nuevo año. Hacemos el ejercicio de pensar en qué cosas son importantes que nosotros, sea por el trajín de la vida o por X o Y circunstancia, descuidamos a un punto que sabemos que no debíamos descuidar. Yo creo que una de las cosas que Dios en su providencia nos concede es que en estos dos capítulos, en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a ver qué es lo que nosotros debemos priorizar. ¿Qué Job prioriza en medio de su sufrimiento? Pero ¿qué nosotros debemos priorizar? No importa la etapa que estemos en nuestras vidas.
Como bien dice Derek Thomas, Job capítulo 28, verso 28, un verso que consideraremos al final de esta exposición, podría ser resumido o podría ser considerado como el pasaje que encapsula el mensaje de este libro. El pasaje que nos dice cómo nosotros debemos responder al sufrimiento, cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Y esta es mi oración en este tiempo, amado, que al acercarnos a la palabra, nosotros tomemos este tiempo para evaluar nuestros corazones. Que Dios, por medio del poder de su Espíritu y por medio de su palabra, nos haga ver cómo estamos viviendo, qué estamos priorizando y qué cosas deberían ser importantes para nosotros. ¿Dónde nos encontramos en este libro? No queremos leer este pasaje partiendo de la nada. ¿Dónde nos encontramos en el libro de Job? Nos encontramos al final y luego de que lo que se considera el tercer ciclo de discursos o alocuciones entre Job y sus amigos. Desde el capítulo 3, cuando hay el lamento de Job, vemos en el capítulo 4 a Elifaz, Bildad y Zofar responder de manera incorrecta al sufrimiento de Job. Y por todos estos capítulos, hasta el capítulo 26, vemos las interacciones entre Job y ellos. Uno de ellos habla y Job responde. Pero ¿qué hemos visto a través de la porción de la Escritura? Que hay un gran contraste entre la manera en que Job se acerca a su sufrimiento y la manera en que ellos se acercan al sufrimiento de Job. ¿Cuál es este gran contraste? ¿Cuál es la diferencia tan radical entre ellos? Simple, amados, que mientras ellos dicen que Job es pecador y malvado y que por eso está sufriendo, Job apela a Dios, a su justicia y a su misericordia. Y aunque para él su sufrimiento es inexplicable, aunque para él no hay razón por la cual él debería estar padeciendo lo que está padeciendo, él sabe algo. Aquel sufrimiento está en su vida porque ha venido de Dios y Dios tiene un propósito con él, aunque Job no lo entiende. No es a causa de su pecado, no es a causa de algo oculto que Job tiene, simplemente Job es un justo que está sufriendo. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque en esta mañana veremos en el capítulo 27 cómo Job responde. ¿Cuál es la respuesta de Job a su sufrimiento? Comenzaremos a ver qué Job decide hacer a pesar de las circunstancias que enfrenta. Pero también veremos el peligroso camino que sus amigos han tomado. La peligrosa senda a la cual ellos se han acercado y por la cual transitan. Y cuán peligroso es para nosotros hacer lo mismo. Por último, queremos ver qué es lo que nosotros necesitamos procurar y priorizar, no solo en medio de nuestro sufrimiento, sino aún a lo largo de toda nuestra vida, para vivir de tal manera que nosotros podamos glorificar a Dios. Veremos la necesidad de procurar la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Así que vamos a leer juntos Job capítulo 27. Vamos juntos a la palabra de Dios en esta mañana. Entonces Job continuó su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma.
Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios está en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que muera no abandonaré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma. ¿Oirá Dios su clamor cuando venga sobre él angustia? ¿Se deleitará en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Os instruiré en el poder de Dios. No ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. He aquí todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué entonces obráis neciamente? Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada, y sus vástagos no se saciarán de pan. Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga, y sus viudas no podrán llorar. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, él los puede preparar, pero el justo los vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como tela de araña o como choza que el que guarda construye. Rico se acuesta, pero no volverá a hacerlo. Abre sus ojos y ya no hay nada. Le alcanzan los terrores como una inundación. De noche le arrebata un torbellino. Se lo lleva el viento solano y desaparece. Pues como torbellino lo arranca de su lugar. Sin compasión se arrojará contra él. Ciertamente él tratará de huir de su poder. Batirán palmas por su ruina. Y desde su propio lugar le silbarán. Amados, como hemos dicho, Job es un libro de sabiduría. Por lo tanto, la manera en que Job está escrito del capítulo 3 en adelante y solo al final hay otro cambio, es en manera poética. Por lo tanto, Job está usando imágenes para comunicar un mensaje. El escritor está usando imágenes para que nosotros veamos lo que Job quiere expresar. Y yo quiero que hoy nosotros veamos tres cosas que este pasaje, el capítulo 27 y el 28 que vamos a considerar más adelante, nos comunican. Lo primero que vamos a ver es la resolución de Job. Versos 1 al 6 del capítulo 27. La resolución de Job. En matemáticas, amado, una resolución es la respuesta a un problema. Y eso es precisamente lo que este pasaje nos muestra. De hecho, los primeros 6 versos de este capítulo deberían llamarnos la atención por lo que Job está diciendo, por lo que Job está expresando. ¿No se llena su corazón de asombro cuando usted lee estos 6 versos? Porque piense, luego de interminables y estériles consejos de sus amigos, que lo que han hecho es, en vez de aliviar su dolor, tratar de incrementarlo. Luego de enfrentar los sufrimientos sin precedentes que se nos relatan en el capítulo 1 y 2, mire cómo Job responde. Job responde de una manera que a nosotros debe parecernos sumamente extraordinario. Job responde haciendo una promesa, un voto a Dios de vivir en integridad. Mire cómo leen los versos 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Juro por el Dios viviente. Y escuche esto, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura, que mientras viva
Mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. ¿Y por qué digo que esto debe parecernos extraordinario, amados? Porque como bien dice el comentarista Harley, que Job apele a Dios en este juramento. Que Dios diga, vive Dios, o juro por el Dios viviente. Que Dios apele, que Job apele a Dios. Quien es la fuente, él está diciendo, de su calamidad y de su aflicción. Indica que Job no tiene sus esperanzas en alguien más, amado. Job no va a apelar a ningún otro. Job no tiene otro lugar a quien acudir. Job no tiene sus esperanzas en alguien más, sino en Dios, quien es el único que puede traer vindicación a su vida. Y eso es lo que hemos visto. Job lo que pide es una audiencia ante el Dios Todopoderoso. Job reconoce que tanto la prosperidad como los tiempos difíciles provienen del soberano Dios y que no podemos hallar esperanza. No podemos hallar respuesta a nuestro sufrimiento aparte de aquel que es soberano sobre él. Y lo interesante es que esta visión de un Dios soberano, de un Dios justo y misericordioso, le permite a Job responder de manera adecuada a su sufrimiento. Porque en vez de caminar en rebeldía, Job decide conservar su integridad. Note su voto: mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Me aferraré a mi justicia. Oh, amado, esto es sorprendente. Porque esto para nosotros parece contradictorio. ¿Cómo alguien puede estar sufriendo de esta manera? Puede ser acusado falsamente por tanto tiempo, pero aún decidir vivir en integridad, porque la resolución de Job era tener una visión bíblica acerca de Dios. Era no tener a nadie o nada más como soberano sobre su vida, sino al omnipotente Dios. Y lo que el sufrimiento de Job ha hecho, como expresa muy bien el pastor Charles Swindoll, es clarificar sus prioridades y que Job pueda enfocarse en los objetivos correctos. Y de la misma manera que cuando en el capítulo 2 vemos a la mujer de Job acercarse en medio de su sufrimiento y decirle: maldice a Dios y muérete. Y Job decide conservar su integridad y decir: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. De la misma manera, luego de 3 ciclos de acusaciones, la resolución de Job es la misma. Él va a continuar viviendo como él ha vivido, dedicando su vida a Dios y glorificándole de esa manera. Nota que en el verso 5 él dice: yo no le voy a dar la razón a ustedes. Yo no voy a darle la razón. Yo no voy a tomar mi sufrimiento para usarlo como una excusa para alejarme de vivir para la gloria de Dios. No, en medio de su sufrimiento, Job decide continuar viviendo en integridad. La pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿cuál es nuestra respuesta al sufrimiento en nuestra vida? ¿Cómo estamos respondiendo a esta situación que básicamente llevamos 2 años enfrentando?
Nos ha ayudado todo este tiempo a que nuestras prioridades sean clarificadas y que los objetivos de Dios, los objetivos correctos, sean los que dirigen nuestra vida. Es nuestra resolución la misma de Job. O simplemente decidimos claudicar porque otros nos dicen que no vale la pena vivir en integridad. O simplemente nos cansamos de vivir en integridad porque ahora estamos enfrentando adversidad y momentos difíciles. ¿Y por qué a veces claudicamos, amado? Porque simplemente nuestra visión acerca de Dios cambia. Dejamos de ver al Dios de las Escrituras y comenzamos a pensar que no vale la pena vivir de la manera en que hemos vivido. Por eso acudimos al pecado como una respuesta. Mentimos en nuestra declaración de impuestos porque no creemos que Dios es suficiente para proveernos. Mentimos para alcanzar algún beneficio otro porque no creemos que Dios es justo y ha de proveer lo que es necesario. Hacemos trampa a unas cosas y lo ocultamos bajo la premisa de que Dios entiende cuando los que no entendemos somos nosotros. Hacemos y nos desviamos del camino de Dios, buscamos atajos hacia el éxito. ¿Por qué? Porque pensamos en realidad que Dios no es justo, no es bueno, que no nos cuida, amado. Que por lo tanto no merece ser servido y obedecido. Oh, amado, que nuestra resolución sea la de Job. Que acudamos a Dios porque sabemos que solo Él es nuestra respuesta y en Él está nuestra única y verdadera esperanza. Amado, la respuesta apropiada al sufrimiento es vivir de la misma manera que Job, glorificando a Dios al vivir en integridad y al mostrar nuestro amor a Él, al guardar su palabra. Si Job, amado, podía vivir de esta manera, cuánto más nosotros que poseemos la esperanza del Evangelio, cuánto más nosotros que podemos mirar a Cristo. Cuánto más nosotros. Amado, que en este año nuestra resolución sea vivir para la gloria de Dios, al caminar en integridad y al amarle, al guardar su palabra. Que como el salmista podamos decir, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Oh, amado, Job responde al sufrimiento de manera adecuada al decidir continuar viviendo para Dios y para su gloria. Pero luego en los próximos versos vamos a ver un importante recordatorio. Versos 7 al 23, amado, vemos que varias cosas que Job dice. De hecho, cuando leemos los versos 8 al 10, vemos a Job recordándole a sus amigos que contrario a él, en contraste a él, los impíos no poseen esperanza, no tienen quien los escuche. Mire cómo dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma. ¿Oirá Dios su clamor? Cuando venga sobre él la angustia, se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. Y todas estas preguntas demandan una respuesta. No, los impíos no pueden hacer esto. Y Job, con esta afirmación y con las afirmaciones que hace a lo largo de este capítulo, tiene varios objetivos. Primero, Job se distancia de los malvados, de los que no tienen a Dios. ¿Y cómo lo hace? Porque él está diciendo en estos versos que mientras ellos no tienen a quien clamar en su calamidad, él sí tiene esperanza. Hay alguien que escucha su clamor.
El comentarista Harley dice, la fe genuina de Job está cimentada en su convicción de que Dios es justo y misericordioso, aunque sus circunstancias parezcan expresar lo contrario. ¿Escuchó bien? Es nuestra convicción de que Dios es justo y misericordioso, aunque nuestras circunstancias parezcan expresar lo contrario. Oh, amado, Job tiene una esperanza que los que no conocen y sirven a Dios no poseen. Porque para ellos Dios no es soberano. Para ellos Dios no es justo. Para ellos Dios no es Señor de todo. Por lo tanto, Job está diciendo su futuro es incierto y tenebroso. Amado, y esta es una de las cosas bajo las cuales más la gente cae y cede. Comienza a mirar al mundo a su alrededor, ven cosas que son misteriosas para ellos, que no pueden comprender, comienzan a cuestionar a Dios y su carácter, comienzan a desviarse por otros caminos, y cuando abren los ojos, no hay un Dios en quien creer, a quien clamar y en quien tener esperanza. Mirando lo que no deben mirar, desvían su mirada de aquel que es nuestro amparo y fortaleza, de aquel quien es el único que puede socorrernos y darnos seguridad. Lo segundo que Job quiere afirmar en este capítulo, y que es un recordatorio para nosotros importante al acercarnos al final del año, y es en los versos 13 al 23. Esos versos se resumen de esta manera: aunque cosas malas sucedan, el mal no triunfará al final. Oh, amado, eso debe producir gozo en nuestros corazones. Aunque parece que el mal está venciendo, el mal no triunfará al final. Amado, esa es una verdad gloriosa. Y cuando leemos las imágenes del 13 al 23, vemos que el destino, el futuro de los malvados no es tan brillante como aparece. Aunque parezca que se están sirviendo con la cuchara grande. El salmista en el Salmo 73 dice que al entrar al santuario de Dios comprendió el fin de ellos. Amados, si nosotros necesitamos recordar algo en este año, es que el Señor ha vencido y nuestra victoria está garantizada. Oh, no sabemos qué traerá el año. Eso solo lo conoce el Señor, pero algo sabemos, amado. El Señor está con nosotros. No debemos temer. Nosotros conocemos el final de la historia, y eso debe producir gozo y alabanza a nuestros corazones. Eso debe hacernos levantarnos con esperanza. No importa lo que diga las tablas del coronavirus. No importa lo que esté diciendo, quien esté diciendo, hay un motivo de gozo en nuestros corazones. Y es que, oh amados, el mal no triunfará. Es el Señor quien ha vencido. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tercero, amados, los amigos de Job han cometido un grave error, y Job los está advirtiendo en este momento. ¿Cuál es el grave error? Que en lugar de examinar sus propias vidas, ellos han decidido condenar a Job en su sufrimiento. Escuchó, en lugar de alentar a Job y consolarlo, ellos han tomado el camino de condenarlo. Han mirado el pecado de Job como más importante que el suyo. Y al hacerlo, amado, Job en estos versos 13 al 23 les está diciendo: oigan, si ustedes no se arrepienten, el destino de los malvados también será el suyo.
Job le está diciendo, si ustedes no se arrepienten y comienzan a mirar a Dios en vez de contemplar mi sufrimiento y llegar a sus propias conclusiones, su destino no es muy brillante. Y esto es algo importante, porque el sufrimiento de Job debería haber llevado a los amigos de Job a considerar sus propios caminos y acudir en arrepentimiento a Job. Eso es lo que Jesús dice en Lucas 13. En Lucas 13, 1 al 5, esta gente se acerca a Jesús y le habla acerca de aquellos que Pilato había asesinado mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y ellos lo hacen con la misma actitud de los amigos de Job, pensando que aquellos habían sufrido porque eran más pecadores que ellos. Pero la respuesta de Jesús, Lucas 13, versos 2 y 3 en la Nueva Traducción Viviente es la siguiente. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Piensan que por eso sufrieron? De ninguna manera. Es más, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Y luego habla de una torre que cayó sobre 18 y dice, ¿piensan que esos serán los pecadores más grandes en toda Jerusalén? No, a menos que se arrepienten, ustedes también perecerán. Y eso es un mensaje lleno de sobriedad para nosotros, amados. Porque nosotros muchas veces podemos en el sufrimiento condenar y juzgar a aquel que sufre, o peor aún, condenar y juzgar a Dios por lo que nuestros ojos ven. ¿Podemos considerar el pecado de otros sin entender que el sufrimiento debe llamar nuestra atención a nuestro propio pecado? Como los amigos de Job podemos jugar el juego, ¿se acuerdan Ñoño en el Chavo del 8 que siempre está diciendo, míralo a él, míralo a él? Nosotros podemos caer en ese mismo juego. Y este pasaje nos dice, no hagan eso. Consideremos el sufrimiento para responder al llamado del Evangelio, que es que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Oh, amado, y déjame decirte que este es un llamado a todos nosotros. Si quizás este año has vivido una doble vida, donde das una apariencia, pero estás viviendo una vida oculta que nadie conoce o el Señor la ve. Y todo esto que está sucediendo debe llamar nuestros corazones a volver a Él. Si quizás hemos pasado el año ocupados en muchas otras cosas, menos en aquellas cosas que Dios considera importantes, ese es el llamado de Dios para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, para que vivamos para Él y no para nosotros. Como decía C.S. Lewis cuando dice, Dios susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Oh, amado, en el sufrimiento no debemos mirar a otros. Debemos considerar nuestros caminos y mirar a aquel que sufrió para salvarnos, para darnos esperanza. Y cuarto, para entrar al último punto, en estos versos podemos ver que hay una verdad más profunda a la cual el pasaje nos apunta. Al rechazar a Job, aquel justo que sufre, sus amigos están rechazando aquel a quien Job apunta. Están rechazando al perfecto justo que no sufriría a causa de su pecado, sino a causa del pecado de todos nosotros. Oh, amados, rechazar el sufrimiento del justo es rechazar a Cristo y es rechazar nuestra única y gloriosa esperanza.
Porque el Evangelio nos muestra que es en el sufrimiento de aquel que nosotros podemos hallar una esperanza segura, una esperanza que no nos defraudará, como Romanos 5 nos enseña, cuando nosotros sufrimos. Ahora, por último, ¿qué es lo que Job prioriza? Job capítulo 28. No vamos a leer el capítulo completo, vamos a ver solo algunos versos de él. Pero cuando usted ve, fíjese que este capítulo, el autor lo divide por medio de una serie de preguntas. En el verso 12 la pregunta es más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En el verso 10 y 20 hay una afirmación de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia. Pero el verso final tiene una afirmación gloriosa y dice, y dijo al hombre, hablando de las palabras del Señor, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Este capítulo 28, en su verso 28, nos muestra lo que muchos consideran el mensaje central del libro de Job. El objetivo que el libro quiere cimentar en el corazón de aquellos que lo leen. Es enseñarnos que es aquello que debe ser una prioridad en nuestra vida, particularmente en nuestro sufrimiento. Y si usted lee el capítulo verá que el verso 1 al 12, el autor está usando la ilustración de la minería. Y nosotros no tenemos minas quizás como en muchos lugares en nuestro país. Pero hace poco yo hablaba con un amigo que visita Wyoming, donde vive Destiny, y él me decía, lo impresionante de ese estado es que de momento en medio de la nada, cuando él es camionero, dice, cuando voy transitando por caminos en tierra, aparece una mina extraordinaria, creada en medio de la nada para conseguir algo que es considerado valioso e importante. Y eso es lo que está haciendo. Job está dándonos el ejemplo de la minería para decirnos que al igual que las gemas fueron puestas por Dios en lugares que no son de fácil alcance, que al igual que la gente se esfuerza por conseguir un diamante raro o algún mineral de alto valor o alguna piedra preciosa como el oro y la plata, aunque se use mucha tecnología, se usan muchos avances para entender dónde esto está. Lo que nos está diciendo Job es que si la gente hace eso para alcanzar estas cosas, cuánto más valiosa es la sabiduría. Por eso en el verso 12 dice, ok, alguien puede hacer una mina y hallar oro. Alguien puede hacer una mina y hallar plata. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? Luego va a decir cómo aunque todas estas piedras preciosas tienen un alto valor, la sabiduría tiene un valor aún más extraordinario. Al punto que dice, ¿dónde pues? Puedes comprar sabiduría, puedes tener el oro del mundo y no la puedes comprar. Oh, amado, Jeff Bezos, Elon Musk no tienen el dinero suficiente para comprar la sabiduría. Porque la sabiduría divina no es algo que pueda ser comprado por nosotros. Y lo que Job quiere por medio de estos ejemplos es mostrar esto. Si alguien puede poner todo su empeño por conseguir aquello que es valioso, ¿cuánto más nosotros? Deberíamos tener todo nuestro empeño. ¿En qué? En priorizar aquello que es verdaderamente valioso e importante para nuestras vidas. El problema es que el capítulo nos dice que ninguno de nosotros puede encontrar sabiduría por sí mismo. Sino cuando usted ve
el verso 23 nos dice que es Dios quien entiende el camino de la sabiduría. Es Dios quien nos las puede brindar. Oh amado, nuestra prioridad este año debería ser pedirle a Dios que por medio de su palabra, por medio de sus tratos con nosotros, nos ayude a hallar verdadera sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios. Oh amado, la sabiduría no es encontrada en los avances tecnológicos. Oh amado, la sabiduría no es encontrada en leer el Nuevo Día o ver jugando pelota dura. Oh amado, la sabiduría no es encontrada en CNN ni en ningún otro lugar. La sabiduría se encuentra en el Señor y Él es el que no las concede. De hecho, Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la va a dar en el momento necesario. Pero ¿cómo hallamos sabiduría? El verso 28 nos lo dice. Y es la primera vez que Dios habla en este libro, luego de los capítulos 1 y 2. Y dice, el temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Amados, ¿qué es lo que quiere decir? La sabiduría que necesitamos encontrar es entender lo que el libro de Job nos lleva enseñando. Que a veces hacer lo justo nos puede traer sufrimientos y problemas. Y nosotros en Job somos confrontados con esa realidad. Y se nos hace difícil aceptarlo. Se nos hace difícil aceptarlo porque hemos caído sutilmente bajo la mentira que a los buenos le va bien y a los malos le va mal. Porque hemos creído la mentira que aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, aquellos que predican ese positivismo cristiano, aquellos amados que predican cosas que no están en la escritura, nos han dicho y las hemos creído. Oh amado, la verdadera sabiduría se encuentra en Dios, se encuentra en temer al Señor, se encuentra en apartarnos del mal. La verdadera sabiduría es priorizarlo a Él en nuestros corazones, de manera que el deseo nuestro en este nuevo año sea poner nuestros ojos en Cristo, quien se convierte en sabiduría de Dios para nosotros. Es la sabiduría de saber que nosotros no podemos hacernos justos, pero hubo uno que nos ha justificado. Nosotros no podíamos redimirnos, pero Él nos redimió. Que cuando estábamos huérfanos, Él nos adoptó. Y que Él sufrió en aquella cruz, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre para que nosotros sepamos que nuestro sufrimiento, nuestra respuesta es Él. Para que sepamos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que Él ha de manifestar en nuestra vida. Amado, que nuestra resolución sea la resolución de Job. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, nosotros acudimos a ti, Señor. Acudimos pidiéndote que en este año tú nos ayudes a ser sabios. Sabios al temerte a ti y procurar vivir para la gloria de tu nombre. Oh Señor, Job podía mirar con esperanza, porque sabía que había un Dios que le escuchaba. Pero nosotros poseemos una esperanza aún más gloriosa. Y es saber que ese Dios se encarnó, vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es la esperanza de saber que nosotros somos más que vencedores.
Ayúdanos a tomar este año todo, Señor, lo que venga de tu mano. Ayúdanos a ser pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad y a tener una firme confianza en ti, oh Señor. Ayúdanos a entender que Cristo es nuestra sabiduría y que solo en Él podamos estar seguros. Oh Señor, que te busquemos a ti sobre todas las cosas y procuremos este año vivir para la gloria de tu nombre, aún en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que nos des un día para deleitarnos en tu gran bondad, amor y misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amados, qué gozo haber podido estar con ustedes por este medio en esta mañana. Como decimos en Redimidos, recordamos que en Cristo y solamente en Cristo somos que grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.